Muy buenas noches. Agradecidos estamos al Señor por la oportunidad de poder compartir juntos en esta tercera noche, en la cual venimos abordando los maravillosos temas que nos regala este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis. A lo largo de esta semana, el tema principal es que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, que aunque contiene mucha simbología, que aunque contiene animales, bestias y muchas cosas más, figuras simbólicas, es un libro de esperanza. Es un libro para el pueblo de Dios que encara el tiempo del fin, para que podamos entender de que Dios está al control de la historia. Y si Dios está al control de la historia, su pueblo que camina en esta tierra no tiene nada que temer. En la noche de ayer compartíamos juntos Apocalipsis capítulo 12, donde hablábamos y compartíamos acerca de lo que enseñaba este capítulo tocante al pueblo de Dios. Que en el gran conflicto entre el bien y el mal y que pronto terminará, veíamos ayer en el capítulo 12 los contendientes en este gran conflicto, la historia al lado de este gran conflicto entre el bien y el mal. Veíamos por un lado el enemigo de las almas, Satanás allí. Veíamos por otro lado que estaba también el Señor Jesús. Veíamos también que estaba involucrada su iglesia y veíamos también que finalmente aparece en escena el pueblo remanente del Señor. Y este capítulo de ayer concluía con la introducción al capítulo 13, que será nuestro asunto en esta noche. En esta noche vamos a compartir juntos este mensaje que habla acerca de un tema muy especial en el libro de Apocalipsis y que tiene que ver con las dos bestias del libro de Apocalipsis que aparecen allí en el capítulo 13. Si ustedes recuerdan ayer, hablábamos de que el libro de Apocalipsis tiene diferentes cualidades. Una de ellas es que tiene algunos pasajes que funcionan a modo de puertas o bisagras que nos ayudan para pasar de una facción a otra del libro de Apocalipsis. Se cierra una y nos abre a la otra. Ayer veíamos algunos ejemplos, como en el capítulo 3 nos adentrábamos directo al capítulo 4, y ya lo que veíamos en el capítulo 3:21 nos daba a entender que encontrar en el capítulo 4 y 5. Veíamos también en el capítulo 6 cómo lo que veíamos allí en el último versículo, en el 17, nos adentraba y nos colocaba allí para poder entender lo que iba a acontecer en el capítulo 7. El capítulo 7 es la respuesta de lo que nos decía el último versículo del capítulo 6. Ahora, este capítulo 12 que vimos ayer, en el versículo 17, hace esa misma función. El capítulo 12 es el comienzo del tiempo del fin. Allí se abren las escenas del último gran conflicto sobre esta tierra. Y estaban allí todos los integrantes de este gran conflicto. Dios estaba allí y ahora Dios tiene algo maravilloso. Porque yo les decía ayer que había un versículo, que era el versículo 12, que iba a ser muy importante hoy. Y hoy vamos a dar un versículo en el capítulo 13 que será muy importante mañana. ¿Por qué? Porque el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 van unidos, van entretejidos en el libro de Apocalipsis. Si queremos entender lo que pasa en cada uno de ellos, no podemos utilizarlos aislados. Tenemos que observar lo que sucede en cada uno de ellos, porque lo que va a acontecer en el capítulo 12 que vimos ayer tendrá una réplica, una respuesta por parte del enemigo en el capítulo 13 que veremos hoy. Y lo que hace el enemigo en el capítulo 13 tendrá una respuesta de parte de Dios en el capítulo 14. Dios está decidido a darle fin a este gran conflicto. En el 12 Dios exhibe al remanente. En el 13, que será el de hoy, Satanás va a tratar de atacar al remanente. Y en el capítulo 12, Dios va a ripostar el ataque del enemigo contra el remanente. Qué lindo es cuando la palabra de Dios podemos confiar en ella a tal punto que nos trae esa paz y nos trae esa tranquilidad que proviene de las Escrituras. De saber que lo único que necesitamos es mantener nuestra fe intacta y nuestra firmeza y devoción con denuedo para hacer la voluntad de Dios y permanecer firmes y fieles al Señor. Solo eso.
el resto el Señor lo hará. Para comenzar en esta noche, vamos a avanzar, y yo les decía que hay un versículo que vamos a leer todas las noches. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, hasta que se nos grabe ese versículo. Porque hemos venido para desmenuzar bien la palabra de Dios cada noche, aprender bien esos tesoros preciosos que están en sus enseñanzas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Este es el pasaje que desencadena todo lo que va a acontecer a partir del capítulo 12 en adelante. Este es el pasaje que cierra la puerta a la parte histórica del libro de Apocalipsis y abre la puerta para que nos adentremos en los eventos finales de la historia, en el tiempo del fin y el gran conflicto que pronto terminará y que acontece a partir del capítulo 12 que comenzamos ayer. Recordemos este pasaje. Dice allí: se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes. Pero también dice finalmente, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo esto que acabamos de afirmar acá es lo que va a acontecer, lo que Dios va a hacer a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 22, versículo 5. Todo lo que vamos a ver cada noche es el cumplimiento de este versículo 11, del capítulo 11, versículo 18. Todo lo que vamos a ver. El comienzo del tiempo del fin y todo lo que va a acontecer hasta que Dios por fin termine el gran conflicto entre el bien y el mal. Y se cumplan estas cosas. Dios va a destruir el mal, destruirá lo que destruye en la tierra. Antes se airarán las naciones y Dios dará el justo pago a sus santos. Ahora, en el capítulo 13, y vamos allí, Apocalipsis capítulo 13, veíamos y hacíamos esta pequeña anotación al comienzo de que el capítulo 13 será la respuesta a un versículo del capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice allí: entonces el dragón se airó ¿contra quién? Contra la mujer. Pero ya vimos ayer que no pudo destruir la mujer. ¿Cuánto tiempo trató de destruir la mujer a la iglesia pura de Cristo? 1260 años. No pudo ser. ¿Cuánto tiempo tardó en tratar de destruir a la simiente de la mujer? Que ya vimos que era la promesa de Dios en Génesis 3:15. Todo el tiempo del ministerio de Jesús trató de destruir la simiente de la mujer. Pero esta fue arrebatada para Dios. Cristo ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre y hoy intercede por nosotros. No pudo ser para el enemigo. Ahora la mirada del enemigo, ¿sobre quién se posa? Sobre el pueblo remanente del Señor. ¿Por qué se posa sobre el pueblo remanente de Dios? Ya sabemos que la simiente de la mujer testificaba de Dios. Así lo dijo el propio Jesús. Yo vine para hacer la obra de aquel que me envió. Todo lo que me escucháis hablar no son mis palabras, sino las palabras que me dio aquel que me envió. Yo vine para completar la tarea de aquel que me envió. O sea, Cristo vino a testificar de Dios. Por eso en el Evangelio aparece cuando uno de los discípulos le dice: muéstranos al Padre y te seguiremos. Y Jesús le dice: hace tanto que estoy con ustedes y aún no me conocen. Trató de destruir la iglesia pura de Cristo. ¿Por qué? Porque ella estaba basada en las enseñanzas de los apóstoles, en las enseñanzas que ellos vivieron de Jesús. Y a lo largo de 1260 años, el pueblo fiel de Dios atravesó todas las etapas, recibió la mayor persecución que alguna vez se ha hecho sobre la tierra y aportó 150 millones de seres humanos a la causa de Cristo que murieron por el testimonio de Jesús. Así que, tanto la simiente de la mujer como la mujer que huyó al desierto y Dios le preparó un lugar, testificaban de Dios, estaban de parte de Dios y por eso desataron la ira del enemigo. Ahora, por último, queda el resto de la descendencia de ella, el remanente. Pero resulta que el remanente también está de parte de Dios. ¿Cómo lo sabemos? La segunda parte de este versículo 17. Y se fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Por qué? Porque testifican de Dios y están de parte de Dios, se identifican con Dios. ¿En qué sentido? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es el pueblo que resume toda la historia de todo el remanente de Dios a lo largo de la historia.
Ahora llegamos a las postrimerías de la historia, al final en el cual Dios va a terminar este gran conflicto, pero Dios lo va a hacer como siempre lo ha hecho. Hay un pueblo por medio del cual el Señor trabaja. Y este pueblo está de parte de Dios. Satanás lo sabe, así como sabía de la simiente de la mujer que era Jesús, y sabía de la iglesia pura de Apocalipsis 2 y trató de destruirlo para borrar el testimonio de Dios en la humanidad y en la tierra. Ahora se encuentra que en el final de la historia, en el tiempo del fin, Dios levanta un remanente que está de parte de Dios, y ahora Satanás dice: tengo que hacer la misma tarea que traté con Jesús, que traté con la mujer durante 1260 años, con esa iglesia pura y virgen de Cristo. Ahora lo intentaré también contra el remanente de Dios. Ahora lo que va a acontecer, y esto es importante, porque ahora vamos a ver mucho en este capítulo 13, que vamos a tener que ir varias veces a algunos libros de la Biblia que van a tener que darnos alguna luz acerca de lo que va a acontecer en este capítulo 13. También vamos a tener que ir varias veces a los evangelios para poder entender qué es lo que está pasando acá y por qué es tan importante este capítulo 13. Pero lo más importante es que este capítulo 13, lo que Dios nos va a mostrar es lo que no aparece en el capítulo 12 y solamente se nos dice: entonces el dragón se airó, se enojó contra la mujer y fue a hacer el resto, con guerra al resto de sus hijos. Ahora el capítulo 13 nos va a mostrar esa guerra. ¿Qué fue lo que hizo Satanás para combatir al remanente? Y recuerde, el capítulo 14, que será mañana, será la respuesta de Dios para que Satanás no pueda destruir al remanente. Es maravilloso que tenemos un Dios que va a proteger a su pueblo bajo cualquier asedio, bajo cualquier circunstancia, pase lo que pase. Apocalipsis capítulo 13 dice allí en su primer versículo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Sobre sus cuernos tenía ¿qué cosa? 10 diademas. Y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi, y ahora esto es muy importante, la bestia que vi era ¿qué cosa? Semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio ¿qué cosa? Poder, su trono y ¿qué más? Y gran autoridad. Es una bestia que nunca habíamos visto, pero sí habíamos visto. A lo largo de las Escrituras hemos visto varias veces en las profecías bíblicas esta simbología de parte de Dios. Si nosotros nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, vamos a ver bestias allí que van a simbolizar reinos que han de acontecer durante la trayectoria del pueblo de Dios en esta tierra, y tienen que ver con reinos que han de oprimir, que tuvieron incidencia contra el pueblo de Dios. Ahora, lo interesante es que estas bestias de Daniel 7, a diferencia de esta bestia de Apocalipsis 13, viene en sucesión, no viene junta, unida. Nosotros veíamos que Daniel decía: y vi que subió del mar una bestia, y era semejante a un león. Y después de esta vi otra bestia que era semejante a un leopardo con 4 cabezas. Y luego de esta vi otra bestia. Y luego de esta vi una bestia grande y terrible. Habían 4 bestias que surgían del mar allí en el libro de Daniel. Y estas bestias eran símbolos de esos reinos que habían tenido incidencia sobre el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran esos reinos? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero ahora en el capítulo 13 del libro de Daniel se nos dice que hay una bestia que tiene todo esto junto. Ya no es una sucesión histórica, sino que ahora todos esos elementos de cada una de esas bestias están unificados en una sola. Ya no es que históricamente hubo una sucesión de imperios,
que fue destruyendo al anterior y ocupando el anterior y extendiendo su dominio. Y el otro venía y ocupaba lo que era del antiguo reino y extendía su dominio. Pero ahora no sucede así. Ahora se nos dice que hay una sola bestia que tiene todo el conjunto de todas esas. Porque tenía del león, tenía del leopardo, tenía del oso y tenía de la bestia terrible. Todo tenía. Y hay un detalle. Al final, dice, y el dragón le dio su poder, le dio también su trono, y le dio también, ¿qué cosa? Gran autoridad. ¿Qué significa esto? Significa que hay una bestia que está respaldada ¿por quién? Por el dragón. Veíamos ayer y lo vamos a ver hoy, y ahora se hace más explícito hoy, como yo le decía ayer, que todos los eventos de la historia que involucran algún poder que asedia, trata de oprimir y trata de doblegar y quebrantar al pueblo de Dios, tiene un poder que está detrás, que es quien le da la autoridad, es quien lo motiva a hacer esas cosas, a aún blasfemar contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Y ese poder ahora se nos revela en Apocalipsis capítulo 13. Ahora, es interesante que el primer versículo nos dice, y me paré. La palabra que aparece allí en el griego, estase, si queremos traducirlo un poco más exacto, sería y se paró. O sea, que después que Dios muestra al remanente y dice, aún queda un remanente que se define de parte de Dios y dará la batalla en el tiempo del fin contra el enemigo. Dios sabe que hay una tarea que el enemigo desea realizar. Ya vimos ayer que la desea realizar porque le queda poco tiempo. Ya vimos también que en ese poco tiempo la tarea de Satanás la vamos a ver ahora en el capítulo 13, en el versículo 8, cuando lleguemos allí. Todo el centro de lo que va a acontecer a partir de ahora y hasta el final del libro de Apocalipsis se desarrolla y comienza en ese versículo 8. Ahí va a estar la batalla de Satanás y va a estar la batalla también del remanente, de lo que va a acontecer en el versículo 8. Ahora, dice allí Juan, yo miré y vi que el dragón se había parado allí en la orilla del mar, esperando que surgiera esa bestia. Y saben, es algo tremendo, ¿no? Porque a veces el pueblo de Dios y algunos hermanos podemos considerarnos a veces tan débiles, porque nos miramos a veces para nosotros mismos, pero cuando caminamos con Dios, cuando estamos con el Señor y cuando hacemos la voluntad de Dios, se nos olvida que el Señor nos ha dicho algo que vamos a ver varias veces en esta noche. Yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Esa cita que está allí en Mateo 28, que la vamos a leer hoy varias veces para poder entender cómo encaja en Apocalipsis 13, esa cita nos atestigua de que Dios sabe, Jesús sabía, que necesitaríamos la presencia y la compañía de Dios para poder enfrentar lo que venía en el tiempo del fin. Su pueblo no puede avanzar solo, pero su pueblo tampoco puede desligarse del Señor. El cristiano no puede andar solo. Es que cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, no debería ya más estar solo. Siempre deberíamos estar con el Señor. Debe ser una alegría, un gozo, un bienestar maravilloso para el corazón del cristiano saber que está siendo acompañado por Jesús. Saber que cuando me congrego, cuando comparto el mensaje, cuando leo su palabra, cuando tengo los momentos de oración, cuando estoy en comunión con Dios, en mi crecimiento y madurez espiritual, estoy en comunión con Jesús y soy fuerte entonces. El Señor sabía que necesitaríamos eso, porque dice Juan que en esta batalla final, que se librará en el tiempo del fin y que el centro será, recuerda el versículo 8 de esta noche, Satanás se va a aliar con dos aliados para poder luchar contra el remanente. No sé qué piensas cuando puedes entender esto que está sucediendo. La palabra de Dios nos dice de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y demás en las tinieblas. Pero ahora se nos dice que en el tiempo del fin, y quiero que te ubiques en esto,
Porque es interesante para poder afrontar todo lo que va a acontecer y todo lo que va a pasar a partir de ahora en esta noche. Estamos atravesando las escenas del tiempo del fin. Nuestro mundo tal como lo conocemos pronto dejará de ser así. Solo falta algo, una sola señal para que se termine todo este asunto. Solamente falta algo más, que desencadenará los eventos finales del tiempo del fin, valga la redundancia. Y Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. En los evangelios, ¿se acuerda usted del endemoniado gadareno cuando Jesús cruza al otro lado y se encuentra con este hombre que vivía entre las tumbas y demás y no lo podían dominar con cadenas, con nada? Y cuando viene abalanzado sobre Jesús, los discípulos huyen y Jesús lo para y le pregunta: ¿quién eres? Y el demonio le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Y Jesús, antes de poder hablar y decirle sal de él, el demonio le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Has venido a destruirnos antes de tiempo. Satanás sabe que es una pelea perdida. Satanás sabe que su tiempo está contado en esta tierra. Satanás sabe que el conflicto se decantará de parte de Dios y Dios triunfará en medio de este gran conflicto. Pero va a dar la batalla. Apocalipsis 13 nos dice que Satanás va a dar la batalla hasta el final. Y ahora se nos dice que si él es el poder que ha combatido contra Dios a lo largo de toda la historia, utilizando todos esos poderes políticos y terrenales que ha utilizado a lo largo de la historia, y lo vimos ayer durante esos 1260 años, ahora en el tiempo del fin no va solo a la guerra, sino que directamente llama a dos aliados, para que le ayuden a combatir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Porque sabe que el remanente está custodiado ¿por quién? Por Dios. Y ahora Satanás va a mostrar aquellos dos aliados sobre los cuales él está ejerciendo su influencia y su poder. Esto, mis queridos hermanos, es la base de lo que va a acontecer en el tiempo final de esta historia, donde en algún punto estos dos poderes van a chocar. Va a chocar el remanente directamente con el enemigo y los aliados que el enemigo traerá sobre el remanente. No sé qué piensas cuando escuchas esto, porque lo que estamos planteando en esta noche, sembrando la base en esta noche, es para que vos entiendas que la última etapa de esta tierra, denominada el tiempo final, el tiempo del fin, que hasta Dios se lo había dicho a Daniel: cierra la palabra, sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Tú no verás esto, descansarás. O sea, otros lo verán, nosotros lo estaremos viendo. Ayer vimos que Jesús decía: mas el que persevere hasta el fin, no solamente será salvo, sino que dice: le daré para que se siente conmigo en mi trono. Esta es la última batalla, mis queridos hermanos. Lo que no sabemos es cuánto tiempo de este tiempo del fin tendremos que pelear esta batalla. Pero solos no venceremos. Usted solo, alejado de Cristo, alejado de la fe, sin buscar su comunión con Dios, no logrará nada. Pelear contra el pueblo de Dios es un imposible, lo veremos en esta noche y mañana. Todo aquel que señale y trate de pelear contra el pueblo remanente, que trate de dirigir su palabra para hablar contra el pueblo remanente, sufrirá las mismas consecuencias. Porque Dios apoyará al remanente, Dios fortalecerá al remanente y al final veremos que Dios destruirá todo aquello que haya sido o sea en ese tiempo un peligro para el pueblo remanente. Satanás lo sabe, por eso trae ahora en el conflicto final dos aliados. No va solo contra el remanente, trae a dos aliados. Por eso se dice en Apocalipsis 13 que él no sale directo a la batalla, sino que se paró a esperar que surgieran esos dos aliados. Y cuando estén listos, ahora sí vamos a pelear contra el pueblo remanente. Lo que estamos viendo ahora nada más es cómo se van acomodando todas las cosas en el tiempo del fin, hasta que se dé esa batalla. Vemos los arbores de esa guerra todos los días, lo veíamos ayer. Lo veíamos ayer. Entonces tenemos allí este dragón
que es el poder que está detrás del pueblo remanente. El conflicto contra el pueblo remanente es porque éste se define de parte de Dios. Eso es lo que incomoda al enemigo. En el capítulo 17 vamos a ver más adelante, en esta semana, que hay otros pueblos que se dicen de parte de Dios, pero no están de... Parecía herida como de ¿qué? De muerte, pero su herida mortal parecía que era de muerte, pero de repente su herida mortal, ¿qué pasó con ella? Fue sanada. Y dice, toda la tierra se maravilló y siguió ¿a quién? Ahora vamos entendiendo un poquito de dónde viene y por dónde va el asunto en este Apocalipsis 13 para desmitificar a esta bestia de Apocalipsis 13. Ya se nos dice que tiene todos los elementos de las 4 bestias de Apocalipsis de Daniel 7. Significa que esta bestia, para resurgir, para salir a escena, tiene que esperar que pasen primero, ¿qué cosa? Las bestias de Daniel 7. Así que esta bestia vino después de Babilonia, vino después de Medo-Persia, vino después de Grecia y vino después de ¿quién? De Roma. Por eso es que aparece al comienzo esta descripción de estas bestias, juntas todas para decirnos que esta bestia viene detrás, pero también no solamente históricamente para acontecer tienen que haber pasado esas primeras 4, sino que al igual que hicieron esas 4, esta bestia también va a oprimir al pueblo de Dios. Recuerden lo que habíamos hablado la noche anterior y la primera noche, cuando hablamos del milenio, que los reinos que van a acontecer en las profecías de la Biblia, tanto en Daniel como Apocalipsis, no son todos los reinos que han acontecido en la historia de la humanidad. La Biblia solamente se va a detener en aquellos reinos que han tenido incidencia sobre el pueblo de Dios, porque hubieron otros reinos en la antigüedad, los otomanos y otros reinos más, y no están señalados en la Biblia. ¿Por qué no están señalados en la Biblia? Porque no tuvieron incidencia sobre el pueblo de Dios. Los otomanos no tuvieron incidencia sobre el pueblo de Dios. Gengis Khan y los hunos tampoco tuvieron incidencia sobre el pueblo de Dios. Y otros más, otras culturas más que fueron poderosas en la antigüedad. Solamente van a estar contemplados en la Biblia aquellos imperios, aquellos reinos que sí tuvieron incidencia sobre el pueblo de Dios, que oprimieron al pueblo de Dios. Por eso es que esta bestia se resume, es un resumen de estas naciones, de estos reinos que a lo largo de la historia oprimieron al pueblo de Dios. Así que después de Roma, que fue el último de esos imperios descritos en Daniel, ahora aparece esta bestia. Pero se nos dice que esta bestia tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. Así que va a mostrar, es una simbología y lo vamos a ver mañana al final, 7 reinos que van a incidir, van a oprimir al pueblo de Dios. Hay otro detalle más muy importante. Se nos dice allí que una de esas cabezas fue herida de muerte. Lo veíamos ayer en Apocalipsis 12, cómo esa herida de muerte se maravilló toda la tierra con esa herida de muerte porque se pensó que era el final. Y veíamos que eso tenía que ver con ese periodo de 1260 días que a través de la palabra de Dios entendemos que debemos hacer el cambio de día por año y entonces serían 1260 años o el periodo de tiempo y la mitad de un tiempo. Veíamos que al final de ese tiempo que va desde el 538 todavía aparece el Imperio Romano allí y hasta el 1798, ese periodo de supremacía papal, ese periodo de tiempo donde la figura papal fue la figura que directamente usó el enemigo para poder enviar ese río contra la mujer, que el Señor en su gran misericordia y sabiduría había preparado ya la tierra para que tragara el río que el dragón envió sobre la mujer. Veíamos también que aunque los libros recogen que fue la Inquisición y el dominio papal que sobre los cristianos que se mantuvieron fieles envió esa persecución, la Biblia nos dice que hay un poder detrás de todo eso. No se hubiesen animado nunca a hacer algo así si no hay un poder que está de todo eso. Por eso se nos dice acá en el final del versículo 2, y el dragón le dio el poder, el trono y la autoridad. Y ahora se nos dice también que una de esas cabezas parecía como herida de muerte, pero la herida fue sanada. Y sabemos que esa herida de muerte, lo veíamos ayer también, en 1798, cuando el general Berthier,
que representaba las tropas directamente de Napoleón, ¿qué hace? Entra directamente allí al Vaticano, quita, depone al Papa de turno, Pío X, lo lleva al cautiverio en Francia y allí muere en cautiverio. Y se pensaba que era la herida mortal de la cual no se repondría jamás el papado. Pero la palabra de Dios nos dice ahora aquí en Apocalipsis 13 de que la herida fue sanada, casi como un milagro. Es como que murió y resucitó. ¿Y por qué sucede esto? Por dos razones. La primera, porque es una falsificación de lo que aconteció con Jesús, que murió y fue resucitado y glorificado para Dios. Y el enemigo hace esa falsificación con la bestia. Un golpe de muerte, pensaban que era el final y de momento hace como que resucitó de la nada y se repone a esa herida mortal. Pero también sabemos ahora por Apocalipsis 13 que la necesita esta bestia para la batalla que viene. Así que Apocalipsis 13 nos coloca ya la primera bestia, pero sigue adelante este versículo. Aquí este capítulo 13 en el versículo 4 y dice allí: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento hay varias frases parecidas a esta, alusivas a Dios. ¿Quién como Dios? Y ahora Satanás utiliza esto para que las personas en esta tierra puedan ser engañadas, y en cierto punto la Biblia nos dice que logra este engaño porque muchos alaban directamente a la bestia, porque se maravillan de que se ha recuperado de este golpe, de esta herida que parecía mortal. Ahora, estas cabezas que tenía la bestia, que son 7, y tenían 7 diademas, y estos cuernos que tiene, que eso eran 10 y también tenía diademas, tiene un significado muy interesante, y ahí nos vamos a ir a los evangelios. Las cabezas nos habla acá que tiene que ver con el supuesto poder, autoridad que Satanás le da a la bestia para que pueda hacer lo que Satanás necesita que pueda hacer en el tiempo del fin contra el remanente. Solos no podrían. Así que Satanás le da esa autoridad. Y por otro lado tenemos lo que tiene que ver con los cuernos y demás. Y ahí tenemos también entre la autoridad que le da el trono y demás, que Satanás dice: le entrego a la bestia. Y por el otro lado está la bestia que dice: yo tengo todo el poder en este mundo para hacer lo que quiero hacer. Sin embargo, esto es una falsificación de algo que ocurre con Jesús allí en Mateo 28. Vamos a ir allí un momentito a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, a partir del versículo 18 en adelante, dice allí la palabra del Señor. Y escuche ahora. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y también ¿a dónde? Ahora Satanás utiliza a la bestia y dice, yo tengo todo el poder y la autoridad en este mundo y le entrego el trono y poder en esta tierra, ¿a quién? A la bestia. Es una alusión a tratar de falsificar las palabras de Jesús cuando Jesús dice, toda autoridad ha sido dado en la tierra y también ¿dónde? Ahora, esa autoridad que Jesús dice me ha sido dada, ¿a quién le entrega Jesús esa autoridad? ¿A quién le entrega Jesús esa autoridad? Al remanente de Dios. Sigue diciendo, por tanto, id. ¿A quién le dice Jesús que tiene que ir? A su pueblo. Pero ahora estamos hablando del tiempo del fin.
El pueblo de Dios que está en el tiempo del fin tiene que ir. Y Jesús dice, yo soy el que tengo la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto les digo, vayan a hacer una misión. Del otro lado, Satanás llama a la bestia de la tierra y dice, no, yo te doy la autoridad para que tú vayas también. Y vamos a combatir al remanente mientras va. En algún punto van a chocar ambos grupos. Y todos conocemos que hay una cita en el libro de Apocalipsis donde se nos dice que habrá un momento de angustia, cual nunca hubo sobre la tierra. Realmente lo que viene más adelante, en este tiempo del fin, los cristianos que participen de esos eventos finales tendrán que estar más que aferrados a Jesús y más que convencidos de la verdad para todo lo que viene. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, no tienen nada que temer, vayan. Satanás le dice a la bestia que sube de la tierra, yo te doy toda la autoridad en esta tierra, ve también. Nosotros vamos y la bestia también va sobre nosotros. ¿Se dan cuenta lo que está ocurriendo acá? El desenlace final del tiempo del fin, pronto no habrá forma de esconder quiénes somos y quién es cada cual. Muy pronto se verá claramente quién trabaja para Dios y muy pronto se verá claramente quién está del lado del enemigo de las almas. Ahora se nos dice que esta bestia, todavía no hemos dicho quién es esta bestia, pero estamos desmenuzando cómo Satanás está tratando de engañar, diciéndonos falsamente que la bestia tiene la autoridad. Pero ya sabemos que Jesús ha dicho, yo soy el que tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, y por tanto le digo a mi pueblo, vayan y hagan la misión. Sigue diciendo, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que este gran conflicto se resuelva. Pero para que esto sea una realidad, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Dice ahí que tiene que quedarse sentado en un banco de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Ir. Significa que hacer la misión es el antídoto que tiene Jesús para que usted y yo podamos permanecer firmes en el tiempo del fin. Quedarme sentado, lo que vamos a lograr, no hacer nada, lo que vamos a lograr es estar en el mismo camino que estuvieron en Mateo 25 las 5 vírgenes insensatas, que se sentaron a esperar la segunda venida, se sentaron a esperar el desenlace final de la historia, y cuando llegó ese desenlace final se los llevó puestos. Lo que pensaron que era un día de gracia, un día de gloria, el gran día del Señor, fue el gran día de oscuridad y perdición para ellos. ¿Qué dice Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y yo estaré con ustedes. Yo los protegeré a ustedes. Yo caminaré con ustedes. Cuando abran la palabra de Dios yo estaré con ustedes. Cuando compartan mi mensaje, si es conforme a mi voluntad, yo estaré con ustedes. Cuando declaren a favor de las verdades distintivas de mi pueblo y de mi casa y de mi iglesia y de mi palabra, yo estaré con ustedes. Cuando se coloquen del lado de la verdad, yo estaré con ustedes. Hoy y hasta que se desenlace y se termine el fin de la historia. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Satanás dice, me voy a parar acá para esperar que venga uno de mis aliados para poder combatir contra ese pueblo porque Dios está con él. Se está por terminar este asunto, se está por terminar y definir esta historia, y todos los que juegan y todos los que tienen incidencia en este gran conflicto saldrán a la cancha directamente. Ya vimos a Satanás y estamos viendo a la primera bestia, que Satanás espera que surja, esperó hasta que su herida fuera sanada para entonces lanzarla contra el remanente. Pero sigue diciendo, vamos de vuelta a Apocalipsis 13.
dice allí. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas. Y le fue dada autoridad de obrar durante ¿qué tiempo? 42 meses. Ese mismo periodo es el mismo periodo que el día de ayer veíamos en Apocalipsis 12. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo y 1260 años. Quiere decir que esta bestia que viene después de los imperios que aparecen en Daniel 2 y en Daniel 7. Esta bestia que resume todo ello, por eso tiene las 4 cosas de las 4 bestias que aparecen en Daniel 7. Esta bestia que tiene la misma herida que se le vio a la otra bestia en Daniel 7. Esta bestia de Apocalipsis 13, que se le da la misma autoridad que se le dio a la última bestia y demás. Esta bestia que tiene que ver con el cuerno pequeño que salió de esos 10 cuernos. Esta bestia directamente es el papado. Y ahora se nos dice que como sabe que tiene y está amparada por Satanás, se envalentonó para hablar ¿qué cosa? Blasfemias contra Dios. Pero dice más, arrogancias y blasfemias. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su santuario y de los que moran ¿dónde? ¿Dónde escuchamos esa cita ya? Vamos allí a Apocalipsis 12. Recuerde que les dije que 12, 13 y 14 tienen que ir juntos para que los podamos entender. Vamos a ver quiénes son esos que están en los cielos. Recuerde que toda esa valentía que le entra al cuerno pequeño, que ahora es esta bestia que surge del mar, que es la misma figura, esta bestia es también el cuerno pequeño, que también habló grandes cosas y arrogancias. ¿Por qué hace todo eso? ¿Por qué creció sobremanera y pudo desplazar a 3 de los cuernos directamente en la noche de ayer y también en Daniel capítulo 7? Porque se siente envalentonada porque tiene el apoyo ¿de quién? Del dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, como se siente apoyado por él, entonces directamente se sintió con la autoridad y el poder para hablar contra Dios y para hablar contra su nombre y para hablar contra los que moran en los cielos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 que veíamos ayer. Por eso, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahora, ¿quiénes son los que moran en el cielo? Si Satanás no puede ascender al cielo para manipular o tratar de hacer caer a los seres que no han caído en pecado, que están en el cielo, porque aunque él estaba allí, fue expulsado de los cielos y ya no tiene cómo retornar al cielo, quiere decir que no es que puede subir al cielo para tratar de hacer algo contra los seres que están en el cielo, los ángeles y demás. Quiere decir que es otra cosa. Entonces quiere decir que cuando la Biblia nos está diciendo aquí que Satanás trata de ir contra el nombre de Dios y trata de ir contra los que moran en los cielos, está hablando de que los que moran en los cielos va en detrimento, va en contra de los que dice la Biblia allí mismo en ese pasaje, de los que moran en la tierra. Eso nos dice que tenemos que identificar quiénes son los que moran en el cielo, que le preocupan a Satanás, y quiénes son los que moran en la tierra, sobre los cuales dice este pasaje ahora que Satanás va directamente contra ellos, que será algo importante en el versículo 8. Termina diciendo: ay de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Aquellos que caminan con el Señor, aquellos que han aceptado el plan de salvación para sus vidas, aquellos que tienen en Jesús a ese sustituto maravilloso que Dios ofreció, aquel que ha restaurado nuestra relación con el Padre a través de un precio infinito basado en su sangre derramada en la cruz. Nuestras vidas y nuestra mente, nuestro corazón, el cristiano genuino y verdadero que ha aceptado la salvación en Cristo Jesús, ¿dónde debe estar su pensamiento y su morada siempre? En los cielos. Lo que no se entiende, lo que no se podría entender, es que usted ha aceptado la salvación, pero sigue viviendo, morando y planificando solo ¿para dónde? Para esta tierra. Lo que no se podría entender es que tu morada no esté en el cielo,
que tú no vayas avanzando hacia adelante y hacia arriba, sino que estés avanzando solo en esta tierra. Los que moran en los cielos, que la Biblia dice, no hay problema con ustedes, porque ustedes están morando, aunque no están en los cielos, ustedes caminan hacia Él, porque están sujetos a Jesús. La palabra de Dios nos dice de que Satanás solamente puede vencer, si fuere posible, a los escogidos, solamente si los escogidos le abren la puerta para que eso suceda. Él no puede vencer a los escogidos. Como no podía vencer a Adán, a no ser que Adán directamente abriese la puerta y permitiese entrar la tentación. Por eso Jesús viene como el segundo Adán, para vencer donde Adán no pudo vencer y recuperar la tierra que Adán perdió por engaño. Jesús la recupera a un precio de sangre. Yo pagaré lo que es necesario. La paga del pecado es muerte, y sin sangre no hay remisión de pecado. Si usted mora en los cielos, entonces no es el gran problema contra el enemigo. El gran problema es si usted y yo moramos en la tierra, si nuestra mente, nuestra vida, todo lo que tenemos, hacemos, nuestros planes y proyectos solamente se limitan a esta tierra. La palabra de Dios, no tengo tiempo para ello. Congregarme, no tengo tiempo para eso. Compartir el mensaje, hacer la misión, no tengo tiempo para ello. Y más sabiendo que dice Jesús, hacer la misión es parte de tu propia preservación en este gran conflicto. Así que los que moran en los cielos son aquellos que ya están del lado de Dios, que dice la Biblia, moran en los cielos porque sus nombres están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. La pregunta sería hoy, ¿yo estaré morando en los cielos? Mi mente, mi corazón, mi vida refleja el reino de Dios. Cada día mi mente, mi corazón, mis pasos se dirigen hacia el reino de los cielos. Cada día. Como dice el canto, ¿qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Si el Señor llegase hoy, si fuese hoy ese día en el cual se cierre la gracia y cada uno responda, como dice la Biblia, según sus obras, ¿qué dirían nuestras obras? ¿Qué estaría reflejado allí en esos registros del cielo sobre nuestra vida? ¿Es una vida que se ha vivido para Dios o es una vida que se ha vivido solo para esta tierra? La Biblia dice, bienaventurados, dichosos los que su mente, su corazón, los que moran ya en los cielos. Dichosos ellos. Como decía Pablo, este mundo me ha crucificado y yo he crucificado al mundo y lo tengo por basura, decía Pablo. Bienaventurados esos, porque ellos verán a Dios. Ahora la Biblia dice de que esos son dichosos y bienaventurados. Pero ¿cuáles son los que están en problema? ¿Cuáles son los que están en problema? Los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra. Y Satanás va a ellos. ¿Por qué no dice la Biblia que va contra los que moran en los cielos? Y la Biblia dice, felices ustedes, que aunque no han llegado, tienen su pensamiento allí. Es el ya, pero todavía no. Como decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Ya estábamos en el reino de los cielos, todavía no, pero la presencia de Jesús era un vistazo, una probadita del reino de los cielos. Y nosotros hacemos de nuestra vida para que las personas tengan una probadita del reino de los cielos. En mi centro de trabajo, mis compañeros de trabajo pueden tener una probadita de lo que será el reino de los cielos. En mi centro de estudio, en mi barrio, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, tienen una pequeña probadita de lo que es alguien que se está preparando para el cielo. La Biblia dice, dichosos los que piensan así, los que viven así, los que van armando su vida hacia ese lugar. Dichosos ellos, pero ay de los que moran en la tierra. Ay de los que moran en la tierra. Versículo 8. Y la adoraron todos los habitantes ¿de qué? De la tierra, cuyos nombres, ¿qué cosa? No están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto o inmolado en algunas versiones desde la creación ¿de qué cosa? Del mundo.
¿Quiénes son los moradores de la tierra? Aquellos que todavía sus nombres no están registrados en el libro de la vida. ¿Por qué no están registrados en el libro de la vida? Porque no han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Cuál es la labor del remanente? Predicar el mensaje a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que dice el mensaje del tercer ángel allí en Apocalipsis 14, que será mañana? Pero vamos a dar un pequeño vislumbre hoy. ¿Qué es lo que dice? Y vi un ángel con el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Porque se supone que si usted ya está en Jesús, su mente, su corazón, su vida, ¿dónde mora? En los cielos. Se supone que no haya que convencerte a vos que el sábado es el día del Señor. Se supone que no haya que convencerte que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Se supone eso. Que no haya que decirte, hermano, eso está mal porque lo dice la Biblia. Hermano, ese no es el camino porque lo dice la Biblia. No hay que convencerte de eso. Porque tu mente, tu corazón y tus pasos se dirigen cada día ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Pero la Biblia dice, ay de los que moran en la tierra, que todavía sus raíces están ¿dónde? En la tierra. Y sus planes y proyectos ¿dónde están? En la tierra. Y todo lo que aman ¿dónde está? En la tierra. Por eso donde esté tu tesoro, si está en la tierra, hacia ahí irá tu corazón. Ahora fíjese qué interesante que la Biblia dice, ay de los moradores de la tierra, de los que no han aceptado a Jesús, porque Satanás va hacia ellos. Ahora qué interesante que Jesús dice, el remanente tiene que predicar, el pueblo de Dios tiene que predicarle ¿a quiénes? A ellos también. Y en algún punto ¿qué va a pasar? Que el remanente chocará ¿con quién? Sigue diciendo Apocalipsis 13, versículo 9, el que tenga oídos, ¿qué tiene que hacer? Oiga. El que tiene oídos, el que escucha la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Oír. Pastor, todos estamos oyendo en esta noche. Pero ahí no está hablando de que usted tenga el poder auditivo para escuchar los sonidos que hay a su alrededor. Está diciendo que el que tiene oídos para oír, el que entiende lo que está diciendo la palabra del Señor, ¿qué tiene que hacer? Ponerlo en práctica. Ese es oír, ponerlo en práctica. Yo quiero compartir contigo unos pasajes. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Y vamos luego a la segunda bestia. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Dice allí, los 10 cuernos que viste son ¿qué cosa? 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto ¿a quién? A la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad ¿a quién? Vamos a ver qué dice allí Apocalipsis 17:14. Pelearán contra quién, pero el Cordero ¿qué cosa? Los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, ¿quién está con el rey? El remanente. Y los que están con él son llamados ¿qué cosa? Elegidos, pero también ¿qué cosa? Fieles. ¿Qué debe ser el remanente en el tiempo del fin? Fiel a Dios. ¿En qué nos tenemos que ocupar nosotros? En dar el mensaje con poder y con denuedo y ser fieles al Señor. Se nos dice acá que la bestia que sube del mar y el dragón que le da esa autoridad para que combata al remanente pelearán contra el Cordero. Pero ya sabemos que no pelearán directamente contra Jesús porque Él está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí en la tierra? El remanente. Ahora usted entiende por qué a veces la vida se te hace cuesta arriba. ¿Por qué se te complican ciertas cosas? ¿Por qué lo que parecía ya que estaba atado ahora está más desatado que nunca? Y lo que parecía que ya estaba de este lado ahora está más alejado que nunca. Porque cuando usted eligió ser parte del pueblo de Dios, usted escogió un bando en medio del gran conflicto. Y si ya estamos de este lado, entonces se espera que nosotros ocupemos nuestro lugar en esta batalla final. De vuelta allí, vamos a ver qué dice 19:2 sobre esta misma línea. Apocalipsis 19:2.
porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de ¿quiénes? De sus siervos. El Señor al final vencerá y hará justicia contra la bestia, que ya sabemos que es el papado, que es la figura visible dentro de esa gran estructura que se llama Iglesia Católica. A lo largo de 1200 años sirvió como brazo ejecutor de los planes de la serpiente, de los planes del dragón, de los planos de Satanás, aquel que acusa a nuestros hermanos y aquel, dice, que busca la destrucción del pueblo de Dios. Pero Satanás no queda allí. No solamente tiene al papado de este lado, a esta bestia que surgió del mar, sino que ahora no basta con eso. Y dice, no me basta con un aliado, necesito más fuerza para poder luchar contra el remanente. Contra ese pueblo de Dios que dice Dios en Apocalipsis 2 y 17, encarna los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Volvemos a Apocalipsis 13 y vamos a la segunda bestia. La bestia que surge de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿qué cosa? 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero sin embargo cuando abrió su boca, ¿cómo que habló? Volvemos al mismo punto. La primera bestia encarnaba lo mismo que aparece allí directamente en Daniel 7. Es la bestia que aparecía allí en Apocalipsis 12. Es la bestia que aparecía en el cuerno pequeño. Sin embargo, ahora esta bestia que surge de la tierra, no surge del mar, que vimos ayer lo que significaba el mar, muchas aguas, muchedumbres y naciones, sino que sale de un lugar desolado, de la tierra. Dice que al comienzo parecía algo inofensivo, parecía algo confiable. Y en el principio lo fue, porque esa tierra fue la que Dios utilizó para proteger a la mujer. Y veíamos ayer los cristianos cómo atravesaron todo el mundo para ir a tierras de libertad, a ese nuevo mundo donde encontraron un lugar para protegerse del río que había enviado el dragón sobre la mujer. Pero en algún punto Satanás logró corromper eso. Y dice que esta bestia surge de la tierra, tiene cuernos como los de un cordero, pero habla ¿como qué cosa? Sus acciones son como las de ¿qué? Como un dragón. Su apariencia es como un cordero, pero sus acciones, ¿como qué cosa es? Como un dragón. Sigue diciendo. Ejercía la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida fue sanada. Versículo 13. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante, ¿qué cosa? Los hombres. Ahora bien, se nos dice que el trabajo de esta bestia, y aquí vemos a las dos, el trabajo de esta bestia es preparar las escenas de la historia final para que la misma escena que acompañó el auge y plenitud de la primera bestia en esos 1260 años, sea preparada en el tiempo del fin para que la primera bestia ejerza la misma autoridad que hizo en el pasado. Hoy esa primera bestia no puede ejercer esa autoridad de hacer y deshacer, mandar a perseguir, manipular, matar a aquellos que se oponen a los engaños del enemigo y quieren refugiarse en la palabra de Dios. Hoy no tiene esa autoridad. Hoy está limitado ese poder, pero no está olvidado, está solo adormecido. Pero en algún punto de la historia, dice la palabra de Dios, en algún punto de la historia, esta bestia preparará el camino para que la primera bestia pueda ejercer su poder de antaño. Y juntas irán contra el remanente. Pero ¿quién está detrás de todo eso? El dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pero ¿quién no ha sido engañado? El pueblo de Dios. ¿Quién está en peligro? Los moradores de la tierra. ¿Cuál es la misión del pueblo de Dios? Dar la verdad presente en el tiempo del fin que dijo Jesús para alertar a los moradores de la tierra de este engaño que se cierne sobre ellos.
Ahora, al hacer eso, entramos de lleno al gran conflicto. Por eso yo les decía que Apocalipsis 13:8 es el centro y la clave para entender todo lo que va a pasar después en todos los demás capítulos de la Biblia y sobre todo lo que va a pasar en el capítulo 14. Porque el objeto de escena entre la gran controversia entre Cristo y Satanás, porque la controversia es entre Cristo y Satanás, no entre nosotros y el diablo, solo que nosotros estamos en el medio de esta gran controversia. Porque lo que está en juego es la adoración. ¿A quiénes adorarán los seres humanos? Satanás trata de mantener cautivo a la gran mayoría que solamente piensa en esta tierra, no ha aceptado a Jesús y cree que está a salvo de este gran conflicto, que piensa que no es para ellos, que no los alcanza el gran conflicto. Pero la Biblia dice, ay de ellos, porque no entienden que también están en este gran conflicto y que Satanás va sobre ellos para tratar de que ellos no se arrepientan, tratar de que se alejen de Dios, que nunca acepten la salvación y que el llamado de Dios en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nunca tenga una realidad de salvación sobre ellos. ¿Qué es lo único que puede hacer la diferencia para esas personas? El mensaje que el remanente tiene. Mateo capítulo 24, versículo 14, y con ello vamos a ir cerrando casi en esta noche. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice allí la palabra del Señor. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas ¿qué? Todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo único que falta para que se desencadenen los eventos finales de la historia y podamos ver a Cristo regresar? Y entonces se predicará este evangelio del reino. ¿A dónde conduce el verdadero y el fiel mensaje de Cristo? Al reino de los cielos. ¿A dónde irá todo aquel que acepte el mensaje de Cristo y este evangelio eterno? Al reino de los cielos. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se nos dice, ay de los que moran en los cielos. Si usted aceptó este mensaje de la palabra de Dios que vino de Jesús a los apóstoles y ha sido custodiado por el pueblo remanente de Dios a lo largo de la historia, usted se encamina indefectiblemente ¿a dónde? Al reino de los cielos. Si usted se mantiene firme a la palabra y a la voluntad de Cristo, usted se encamina al reino de los cielos. Ese es el mensaje que tiene que ser predicado. Esa es la verdad presente y ese es el mensaje que veremos mañana en los tres ángeles. Es el mensaje con el cual vamos a combatir las acechanzas y mentiras y demás del enemigo para tratar de corromper la tierra y para tratar de acabar con los moradores de la tierra. Cuando usted predica este mensaje, usted está haciendo todo lo posible. Usted está cooperando con Dios para que el reino de los cielos alcance una persona más que pueda ser librado de las cadenas y los engaños del enemigo. Cuando no hacemos nada y nos quedamos solamente allí, viendo cómo el enemigo arrasa con esta tierra, con nuestros seres queridos y demás, simplemente estamos dando por sentado que el reino de los cielos no debe ser para ellos. Pero Jesús dice, y esto de paso, de las dos señales que aparecen con nombre y apellido en Mateo 24, una de ellas es la predicación del evangelio. La otra es la segunda venida en sí mismo, que es Mateo 24, 30. Cerrando en esta noche, volvemos allí, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Dice allí la palabra del Señor. Y me llevó en espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas, ¿y qué más? Y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Versículo 7, allí mismo. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas
y 10 cuernos. ¿Cuánto tenía la primera bestia de esta noche? 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos lo vimos en los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Esos 10 lo vimos en los pies de la estatua de Daniel 2. Quiere decir que a lo largo de la historia, cada una de esas cabezas que representan naciones y reinos que han oprimido al pueblo de Dios, son los reinos y naciones sobre los cuales Satanás ha obrado a lo largo de toda la historia para, de manera general, perseguir al pueblo de Dios y de manera particular combatir al pueblo remanente en el tiempo del fin. Para que ustedes vean cuán organizado está el enemigo y sus huestes. ¿En qué tiene que estar el pueblo de Dios? Por tanto, id y hacer discípulos. Esa es la misión del pueblo de Dios. ¿Eso nos va a poner en línea directa, en colisión contra el enemigo? Por supuesto que sí. Esa es nuestra tarea. Por eso Dios levanta el remanente en el tiempo del fin, en Apocalipsis 12, en medio de gran conflicto, y le dice a Satanás: he aquí el remanente. Todavía hay esperanza. Hay un pueblo que no se deja dominar ni doblegar y que sus principios y demás están acorde con la voluntad de Dios, las promesas del Señor y sobre todo enalbora las banderas de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Versículo 7 nos decía esto, y ahora fíjense lo que dice el versículo 12. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto a la bestia. La palabra de Dios nos dice de que había caído Babilonia en el capítulo 17 porque había mercadeado con todos los reyes de la tierra, con todas las naciones, ricos, libres, esclavos, todo. No tiene escrúpulos esta institución, que es tanto político como religiosa, no tiene escrúpulos para engañar y manipular, torcer la palabra de Dios y tratar de cambiar los tiempos y la ley. Recuerde, ¿por qué se envalentona a hacer estas cosas terribles y blasfemar contra Dios? Cuando tuerce su palabra y quiere ocupar el lugar de Cristo, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Jesús y usurpando la labor del Cordero de Dios, que es el único que puede quitar el pecado del mundo, porque tiene el dragón detrás. Cada poder, cada institución, cada cosa que oprima, persiga al pueblo de Dios, tiene al enemigo detrás. Por eso el enemigo ha obrado a lo largo de la historia a través de cada una de esas cabezas para oprimir al pueblo de Dios en lo general en la historia y en lo particular en el tiempo final. Por último, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Dice allí: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta primera bestia, incorpora las características de estas 4 bestias de Daniel. Y esta bestia que surge de la tierra, que en un momento fue un cordero, porque recibió con beneplácito a los hijos de Dios que venían huyendo de esa gran persecución, de esas aguas que la bestia había, por orden de Satanás, había arrojado por 1260 años para destruir al pueblo de Dios de todas esas épocas. Ahora de esta tierra resurge esta segunda bestia, que es directamente los Estados Unidos de Norteamérica. Es un pueblo donde hay libertades, han prosperado todas las religiones. Es un pueblo que hasta hoy se respetan cualquier credo. Su propia constitución declara que son libres todos los hombres en ese suelo de culto, de todo tipo de adoración, y no existe quizás una constitución que muestre esos elementos de libertad como esa nación. Por eso se le conoce como la tierra de la libertad. Sin embargo, las profecías bíblicas nos dicen que esa nación que otrora fue una nación que protegió a la mujer, ahora en el tiempo del fin preparará el camino para que el contexto y la escena sea ideal para la primera bestia para que pueda ejercer su poder.
hará todo el trabajo pesado y sucio, todo el trabajo, para que la bestia pueda realmente combatir al remanente y preparar las escenas de la batalla final en esta historia, en esta tierra. Mis queridos hermanos, Apocalipsis 13 nos muestra lo que solamente nos decía Apocalipsis 12 y 17 de que Satanás se había airado contra la iglesia. Ahora se nos dan los detalles de en qué consistió la ira de Satanás contra la iglesia. En llamar a dos aliados para prepararse para la batalla final del tiempo del fin. En el medio está el pueblo de Dios. ¿Por qué está en medio el pueblo de Dios? Porque Apocalipsis 13:8 dice que el punto central es que los que moran en la tierra, que son el objeto de la predicación del Evangelio, también son el objeto de Satanás, Apocalipsis 12:12. Y ahí vamos a colisionar directamente. Habrá un tiempo de angustia, porque la bestia que surge de la tierra preparará el camino y será idóneo, recreará lo que fue ese momento idóneo para la primera bestia por 1260 años para perseguir al pueblo de Dios. Hoy no vemos esa tamaña persecución que sí se verá en el tiempo de angustia, porque todavía no está preparado el camino. Pero todo está yendo hacia allí, mis queridos hermanos. ¿Cuál es nuestra preservación? Por tanto, id y hacer discípulos. ¿En qué tiene que estar el pueblo de Dios? En hacer la misión. La misión es parte de tu preservación en la fe. Y de paso, para cumplir el mandato del Señor, y el Señor ha prometido, si hacemos eso, yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y el enemigo no los toca. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerde que el único ay es para los que moran en la tierra. El ay no es para los que moran en los cielos. El ay es para los que moran en la tierra. No debería existir un hijo de Dios que ha aceptado a Jesús como su Salvador, que profesa ser parte del remanente, que su pensamiento y su vida no moren en los cielos. Porque si tu pensamiento y tu vida moran en la tierra, estarás en el mismo peligro de los que están allí en peligro en Apocalipsis 13:8. La decisión es de cada uno de nosotros. Estos eventos finales de la historia pronto sucederán. ¿Llegará el tiempo de angustia final? Claro que sí. ¿El pueblo se levantará y el pueblo predicará con poder el Evangelio? Claro que sí, lo veremos mañana. Mañana veremos, si bien Apocalipsis 13 muestra el ataque terrible de Satanás contra el pueblo de Dios, mañana vamos a ver la respuesta de Dios a los ataques del enemigo. Apocalipsis 14 es la respuesta de Dios contra los ataques del enemigo para Dios poder cumplir, y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿A cuánto les gustaría en esta noche, más allá de todo lo que va a acontecer y más allá de saber que el gran conflicto va a rugir a nuestro alrededor y vemos sus pequeñas señales cada día, pero a cuánto nos gustaría podernos mantenernos firmes y fieles, dar evidencia de nuestra fe, testimonios de que realmente somos parte del pueblo de Dios que es hoy solo un pueblo militante, pero mañana, por la gracia de Dios, será un pueblo triunfante, como veremos el viernes en Apocalipsis 7. ¿Cuánto les gustaría en esta mañana, en esta noche, colocarse en pie, diciendo: Señor, cuenta conmigo? Yo soy parte de ese pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Sí, Satanás derribará y hará todo lo posible para llevarse puesto al remanente, pero tú estás con él. No porque el remanente es esto o aquello, sino porque usted ha declarado que ese es su pueblo. Hoy militante, con muchas carencias quizás, pero mañana un pueblo triunfante. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, nos encontraremos mañana. Y recuerde, no hay nada que temer, solo debemos ser fieles al Señor y a su palabra y hacer la misión. El resto, el Señor ciertamente lo hará. Querido buen Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, gracias te damos, Padre, por darnos la maravillosa oportunidad, Señor, de poder habernos reunido en esta noche para compartir estas enseñanzas. Gracias porque tu palabra es clara. Apocalipsis 13 es la respuesta de Satanás porque existe el remanente, porque sabe que el remanente tiene una misión: alertar al mundo y hacer discípulos entre los moradores de la tierra, porque queda poco tiempo.
Esa es nuestra tarea, preparar un pueblo para el encuentro con Jesús. Satanás hará todo lo posible y sus dos agentes, la bestia que surge de la tierra y la bestia que surge del mar, para oponerse a la labor del remanente, a que el remanente no pueda predicar la verdad presente para este tiempo. Pero Señor, sabemos por tu palabra que el remanente triunfará, tu pueblo triunfará y habrá un pueblo listo cuando tú vengas en la nube de los cielos. Ayúdanos hoy a ser de los que su mente, su corazón, su vida, sus obras y testimonio da señal y verdad de que moramos en los cielos. Que eso se note en tu iglesia, que eso se note en nuestras vidas, que eso se note donde quiera que estemos y que eso se note en una iglesia viva que hace la misión, comparte el evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Porque si no lo hacemos, la obra también del enemigo es contra toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque sabe que ese es el objeto del amor de Jesús. Señor, que al salir de esta tu casa podamos salir decididos en esta noche a hacer los instrumentos en tus manos, útiles para tu servicio. Muéstranos, Señor, cómo serte útil. Muéstranos, Jesús, cómo hacer tu voluntad para llegar a aquellos que aún no te conocen. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos estaremos encontrando mañana, Dios mediante.